Abrir el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 15, hace ratitos lo leímos. Libro de los Salmos, capítulo 15, vamos a... Bueno, yo creo que ya lo sabemos, este salmo. Gracias. Salmo capítulo 15, en el versículo del 1 al 5. Quiero hablarle hoy, en esta noche, acerca de algo bien importante. Acerca de la consagración que debemos de tener delante de la presencia del Señor. Salmos capítulo 15, versículo 1, del 1 al 5, dice de la siguiente manera. Dice: Jehová, quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en tu monte santo, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos servir es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, y su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no va a resbalar, que dice, jamás. Cerramos nuestros ojos. Amado Dios, en esta noche, gracias, Señor, por estos momentos que hemos podido disfrutar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestra vida, pero queremos que nos sigas hablando a través de tu palabra ahora en esta noche. Queremos, Señor, que sigas ministrando nuestra vida. Háblanos, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Libro de los Salmos, capítulo 15, pues nos enseña la historia de que comienza con una pregunta acerca de quién habitará en su tabernáculo. Muchos de nosotros quizá este salmo ya no lo sabemos de memoria, quizá nos han enseñado, ¿verdad?, que debemos, ¿verdad?, de presentarnos puros delante del Señor, presentarnos íntegros delante del Señor. Pero hoy le quiero hablarle en esta noche acerca de que debemos, hermanos, de presentarnos cuidadosamente rectos delante del Señor. Quiero hablarle acerca de que la importancia del cuidado espiritual trae bendición. Repite conmigo esta noche: la importancia de mi cuidado espiritual va a hacer que Dios siga en mi vida. Debemos de cuidarnos, hermanos, espiritualmente para que Dios siga en nosotros. Quizá hemos escuchado en el largo de los años de que la salvación es personal, de que la salvación se puede perder, y sí se puede perder. Pero Dios ve una necesidad hoy en esta noche y nos quiere enseñar acerca de que debemos de cuidarnos espiritualmente. La palabra del Señor menciona acerca de algo bien importante, de la integridad. Y hoy le quiero enseñar acerca de la integridad. La palabra integridad quiere decir una persona que está repletamente cuidadosa, que no tiene ningún error, pero que también es una persona que está pura delante de las demás personas, que no tiene de qué quejarse, no hay algún hecho malo dentro de su ser. O sea, es una persona que se cuida personalmente, tanto en el interior como en el exterior. Y quiero enseñarle acerca de que nosotros como cristianos debemos de cuidarnos, hermanos, ante todas las áreas, tanto el área social como el área espiritual.
Porque ahí es donde nosotros podemos saber de que nuestra vida espiritual puede contar mucho. Quizá nosotros, ¿verdad?, espiritualmente estemos bien, pero quizá afuera estemos mal. Pero ahora lo que el Señor nos dice es que debemos estar íntegros delante del Señor. ¿Y por qué íntegros? Cuando estamos hablando, casi en todas las vigilias hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo, que nos va a llenar, que nos va a ministrar, que Él tiene que tomar la posesión de nuestra vida, o que Él tiene que llenar nuestra vida, o que tenemos que ser bautizados. Sí, Dios puede hacer las cosas, pero necesitamos estar íntegros delante del Señor. Esa fidelidad que nosotros debemos de darle a Dios en todas las áreas. Fieles en la oración que hacemos delante de Dios. Seamos fieles con Dios, porque la palabra integridad es eso. Es ser una persona que no tenga ninguna mancha, que no tenga ningún error. Para que el Espíritu Santo pueda administrar nuestra vida, nosotros no tenemos que tener errores. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, cuando nosotros queremos que Dios nos bendiga, a veces tenemos pecado dentro de nuestro corazón. Quizá nosotros estemos mal delante de la presencia del Señor, porque Dios no puede poner algo nuevo en un odre que está todo viejo, que está todo sucio. Tiene que estar limpio. Y nosotros dentro de nuestra vida espiritual debemos estar limpios delante del Señor, porque sin santidad, que dice la Biblia, nadie verá al Señor. Y es eso lo que nos enseña este salmo, en el versículo 2. Dice que el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Y cuál es la verdad que debemos de hablar con todo nuestro corazón? La palabra del Señor que nosotros estamos hablando. La palabra de Dios que hace eco en nuestro corazón, que cambia nuestra vida, que transforma nuestro ser, pero que también Dios está en medio de nosotros. Y debemos de aprender algo importante acerca de que la palabra justicia es hacer todo bueno. La palabra justicia es hacer todo sin errores. Una persona justa es una persona que es muy equivalente tanto a lo bueno como a lo malo. Y nosotros debemos de ser justos en todas las áreas. O sea, a veces queremos que Dios pueda llenar nuestra vida, queremos que Dios bautice nuestra vida, pero quizá nosotros no somos justos con Dios. Y no nos podemos presentar delante de la presencia del Señor cuando nosotros no somos justos. Y la palabra justicia es que debemos de ser justos en todas las áreas. Debemos no dejar vacío ningún área de nuestro corazón. No debemos de dejar vacío ningún rincón de nuestra vida espiritual. Ser justos es que Dios, hermano, mire nuestra necesidad y llene nuestra vida con la finalidad de seguirla practicando la justicia que nosotros debemos de hacer ante los demás. En una ocasión estaba en el Oxxo y fui a apagar la luz hace como 2 semanas. Y había una señora que dejó los 50, bueno, que se fue, pero la muchacha le iba a entregar su cambio. Y la señora la de la caja no sabía quién era la señora. Y me dice, usted fue el que me compró la coca y todo eso. Le digo, no. Es que la señora olvidó su cambio. Y me dice la señora, si fuera sido otra persona me hubiera mentido y me hubiera dicho que sí. Y sabe que la señora se quedó sorprendida porque me dice, veo que hay personas que todavía son justas con la gente. Porque fuera otra persona, agarra el dinero y se va y dice, no, pues si es mío y yo me voy. Y entonces nosotros debemos, hermanos, de entender que debemos de ser justos con la gente de allá afuera. Quizá cuando la vecina de al lado de tu casa te echa la basura en tu patio, ¿y qué haces? Tú se la regresas, ¿no? Dice, no, pues es que es su basura de ella, ¿no? Sí, pero la manera correcta es que, para no discutir, mejor hay que levantar la basura, echarla en nuestro bote y así evitarnos problemas. Pero
Hay gente que no hace eso. Hay gente que si la vecina te echa la basura, pues es tu basura y levántala tú y se la regresamos. Debemos de tener mucho cuidado en nuestro testimonio personal que tenemos allá afuera. Porque hacer justicia cuesta mucho trabajo. Hacer justicia es algo que quizás no todos los cristianos practicamos, pero es algo que Dios nos pide. Es algo que Dios nos pide con la finalidad de poder presentarnos rectos delante del Señor para que Él pueda traer bendición con nosotros. Como punto número 1, cuando nosotros hacemos justicia, podemos ver la respuesta de Dios mediante una bendición de acuerdo a la justicia que nosotros estamos practicando. La justicia trae bendición. Dios es justo, así como Dios es justo, yo también tengo que ser justo. Así como Dios es comprensible, yo también tengo que ser comprensible. Si Dios, ¿verdad?, es amoroso, yo tengo que ser amoroso hasta con mis propios enemigos. Esto es así, es algo equivalente, lo que Dios hace en mi vida y lo que yo tengo que hacer por los demás. Es algo que nosotros debemos de seguir cuidando, hacer esa justicia equivalente. Porque ahora cuando usted, ¿verdad?, su vecina le quiera tirar su basura en su patio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, pues para evitarme problemas, levantarme. O sea, yo tengo que ser justo, porque si Dios es justo conmigo, pues yo tengo que ser justo también. Y si a Dios no le gustan los problemas, pues yo tampoco tengo que buscarme los problemas. Entonces, para poder presentarnos limpios delante del Señor, debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Debemos de cuidar nuestra vida espiritual haciendo bien las cosas que todo lo que Dios nos pida. Y como segundo aspecto importante que encontramos ahí, habla acerca en el versículo 3. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno, que es de contra su vecino. Debemos de hacer el bien, hasta con nuestros propios enemigos. Debemos de hacer el bien, porque cuando nosotros estamos haciendo lo malo, la gente de allá afuera va a saber cómo somos nosotros. Y decimos, pues es que mi vecina que va a la iglesia, pues fíjese que siempre está peleando conmigo, que siempre es muy problemática, que siempre es así, y aquello y el otro, ¿no? Yo en una ocasión que fuimos a una iglesia, nos decía eso, yo fui a comprar un refresco, de hecho, y ahí me decía la señora de la tienda, usted viene aquí, ¿verdad? Le digo, no, yo no asisto aquí, yo vine de visita. Ah, no, sí, porque esa señora que está de vuelta ahí se me debe mucho dinero. Me debe dinero como 100 pesos, me debe de cosas y no me quiere pagar. No, pues imagínense, no, pues vengo llegando a visita y me tengo que enterarme de cosas que yo no siquiera sabía. Pero ya se dio cuenta que nuestro testimonio tiene cuenta en todas las áreas, porque dice aquí, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Así es que las deudas, hermano, que estamos teniendo, le estamos haciendo mal a nuestro prójimo, hermano. Las deudas que tenemos, o lo que nosotros hagamos, le estamos haciendo mal a nuestro prójimo. Porque la Biblia lo enseña, y dice aquí, el que no calumnia con su lengua. Nosotros debemos de hablar la verdad. Debemos de hablar lo que es. Y si Dios habita en nuestro corazón, debemos de hablar verdades. Si Dios ministra en nuestra vida, debemos de hablar la palabra de Dios. Si Dios sigue hablando en nuestro corazón, debemos de manifestar con nuestra lengua, glorificar el nombre de Dios. Porque Dios habita en nuestra vida. No debemos de hablar con nuestra lengua de nadie más, solamente de Dios. Porque nosotros debemos de compartir la palabra del Señor. Nosotros debemos de compartir lo que Dios hace en nuestra vida y debemos de cuidar nuestra lengua. Porque dice la palabra del Señor que no debe de salir ninguna palabra corrompida, que dice, de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida tiene que salir. ¿Por qué?
Porque con la palabra, con la lengua que tenemos, hablamos de Dios, pero debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos. El enemigo es tan astuto, hermanos, que él nos puede sorprender, nos puede utilizar y puede hasta enviarnos personas para cometer errores. Pero nosotros debemos estar prestos a lo que Dios quiere enseñarnos, a lo que Dios nos quiere hablar y ser cuidadosos delante de Dios con todo lo que se nos presente. Por eso dice aquí en el versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Si nosotros practicamos todas estas cosas, aunque la gente nos menosprecie, podemos decir que Dios, que dice aquí en el versículo 4, dice, aunque a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Si la gente te quiere menospreciar, si la gente te quiere hacer de menos, que sea tu propia familia, recuerda muy bien que Jehová te va a honrar el día de mañana. Jehová te va a bendecir, Jehová te va a honrar. ¿Por qué razón? Porque nosotros tememos a Dios en todo momento. Por eso dice aquí que Él honra a los que le temen. Dice, el que aún jurando es daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Debemos de cuidar nuestra vida espiritual, porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Cuida de tu boca, cuida de tus ojos, cuida de tus oídos, pero sigue temiéndole a Dios. Cuida todo lo que hay dentro de tu ser, pero sigue temiendo a Dios. Aunque el vecino te quiera poner una trampa, tú sigue temiendo a Dios. Aunque tu propia familia te quiera poner una trampa, tú sigue temiéndole a Dios. ¿Recuerdas esta historia acerca de Daniel con sus amigos? Que dice que el rey los quería invitar a un cierto banquete, pero quería que se postraran delante de la estatua. ¿Y qué dijo Daniel? No, porque yo solamente temo a Dios, yo solamente adoro a Dios. Y aunque el rey, verdad, se molestaba, y aunque el rey los quería hacer caer, ¿saben lo que encontramos en esta historia? Es que Dios respaldaba la vida de Daniel y de sus amigos. Y cuando nosotros tememos a Dios, ¿sabe? El Espíritu Santo estará en nuestra vida y Él nos va a proteger de todo daño que la gente nos quiera hacer. Pero dice en el Salmo 16:1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, Señor, porque en ti he confiado. Dice el 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Cuando nosotros, hermanos, tengamos el temor a Dios, vamos a decirle a Dios con toda confianza, guárdame, oh Señor. Guárdame porque yo confío. Señor, guárdame, Señor, porque yo en ti he caminado. Señor, guárdame, Señor, porque en ti solamente he podido depender. Hermanos, si queremos que Dios nos bendiga, debemos de guardarnos, debemos de cuidarnos para poder presentarnos puros delante del Señor. Porque la Biblia es lo que nos enseña que si nosotros practicamos las cosas que son de Dios, vamos a tener bendición. Que si nosotros practicamos las cosas que Dios nos enseña con la finalidad de poder encontrar una respuesta, vamos a encontrar que Dios nos va a bendecir en gran manera. Así es que ahora yo les invito ahora, hermanos, a que cuidemos nuestra vida espiritual. Aunque si entra la duda, a veces hasta la duda entra y a veces con nuestras propias palabras a veces pecamos, ¿verdad? Y decimos, es que Dios no me contesta, es que Dios no me responde. Sí, el enemigo te quiere hacer caer, pero tú tienes que seguir confiando en Dios. Sí, dice, si el enemigo te quiere hacer caer, hermano, hay que confiar en Dios. Sí, aunque vengan los problemas y las adversidades, podemos encontrar algo que Dios nos puede refugiar en medio de todas nuestras necesidades. Por eso es importante cuidar nuestra vida espiritual.
Porque si no la cuidamos, hermano, ¿cómo queremos que Dios ministre en nuestra vida? ¿Cómo queremos que Dios se manifieste en nuestra vida si nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual? ¿Sabe que Dios cuenta todo eso? ¿Sabe que Dios cuenta nuestro esfuerzo que hacemos delante del Señor? No se preocupe por los demás. Quizás nos preocupamos por los demás que no buscan, que no vienen, ¿verdad? Pero mire, ellos tendrán su propia recompensa. Ellos tendrán su propia recompensa mediante el esfuerzo que ellos hacen. Quieren que Dios les bendiga, pero no se esfuerzan a buscar a Dios. Dice la palabra del Señor, más primeramente es el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Los que buscamos a Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Y si nosotros cuidamos nuestra vida espiritual, Dios siempre nos va a bendecir, y el temor de Dios siempre va a estar en nuestra vida. Por eso, hermanos, debemos entender esto, de que cuidar nuestra vida espiritual cuenta mucho. De que si queremos que Dios siga ministrando nuestra vida, debemos de cuidarnos, hermanos. El enemigo está atento a cualquier error de lo que nosotros hagamos. Recuerda lo que dijeron de Pedro cuando Pedro estaba huyendo, y dijeron: te vimos con Jesús. Y Pedro decía: no, yo no lo conozco, yo no soy seguidor de él. Pero la gente ya lo conocía, y la gente nos conoce a nosotros, y la gente sabe de nosotros, y la gente sabe que nosotros adoramos a Dios. Por eso es importante cuidar nuestra vida espiritual. Recuerde muy bien, número 1, hagamos justicia. Número 2, que dice el Salmo 15, que ya perdí la cita, perdón. Número 1 es hacer justicia. Número 2, hermanos, debemos de hablar de corazón la verdad. Y número 3, recordamos algo, que el temor de Dios tiene que ser lo esencial en nuestro corazón para que Dios honre nuestra vida a su debido tiempo. Dice Dios: yo honro a los que me honran, y a los que temprano me buscan. Entonces ya se dio cuenta que si nosotros le buscamos a Dios, vamos a alcanzar el temor de Dios en nuestro corazón. Ya se dio cuenta que si nosotros, hermanos, nos esmeramos a buscar a Dios con un solo propósito, vamos a alcanzar bendición. Honremos a Dios para que nos honre a nosotros. Honremos a Dios para que nos bendiga nuestra vida. Busquemos a Dios de todo corazón para que Él siga bendiciendo nuestra vida. Y dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dice: se han corrompido a hacer obras abominables, no hay quien haga el bien. Y dice el 2: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara, ¿qué dice? A Dios. Dice el versículo 3: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero hace una pregunta en el versículo 4: ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan? Dice: y a Jehová no invocan. Dice el 5: ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Dice: dice que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará, ¿qué? Israel. La gente contraria, que no tiene el temor de Dios, son como las personas necias. Rechazan todas las áreas. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. No aceptan las bendiciones. Cuando nosotros, hermanos, perdemos o descuidamos nuestra vida espiritual, vamos a hablar locuras. Vamos a hablar cosas que no van a ser agradables delante del Señor. Pero dice el 2: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido
que buscar a Dios. ¿Y sabe qué es eso lo que Dios está buscando hoy en día? A ver si alguno de nosotros cuidamos nuestra vida espiritual, si alguno de nosotros todavía conservamos el temor de Dios en nuestro corazón, si alguno de nosotros buscamos a Dios como debe de ser. Dios todavía sigue buscando personas que todavía adoren en espíritu y en verdad, sin mirar la condición en la que nosotros nos encontremos. Dios siempre nos seguirá buscando, pero debemos nosotros de persistir en las cosas buenas. Pero dice ahí el versículo, ya me perdí, 5, porque Dios está con la generación de los justos. Así es que si nosotros practicamos justicia, nuestra generación será de bendición. Nuestra generación va a alcanzar bendición, porque Dios sigue buscando, que dice Dios, porque Dios está con la generación de los justos. Si tú practicas la justicia de Dios, tu generación será de bendición. Tus hijos serán de bendición. Pero dice aquí el 6, del consejo de pobre sean que burlado, pero Jehová es su esperanza. Aunque el enemigo te ponga ideas contrarias en la cabeza y que tú digas, es que Dios no está conmigo, Jehová, que dice, es tu esperanza. Siempre van a rechazar la palabra de Dios en todas las áreas, pero Jehová seguirá siendo su esperanza. Así es que recuerden muy bien y no se le olvide estas cosas que le dije. Número 1, hacer justicia. Número 2, hablar con la verdad. Y número 3, tener el temor de Dios en nuestro corazón para hacer que justicia, nuestra generación, pueda ser de bendición con las obras que nosotros hagamos. Abraham les enseñó a sus hijos cómo ofrecer sacrificios. Y sabe que desde ese entonces, desde que se inició esta historia hasta la fecha, podemos encontrar que todavía la generación de Abraham, los de los hijos de los hijos de los hijos, todavía son de bendición. De los que se corrompieron, ¿sabe qué pasa? Dios todavía sigue hablando sus vidas y Dios sigue insistiendo aún más. Pero nosotros que tenemos ya el conocimiento de Dios, ¿qué debemos de hacer? Cuidar nuestra vida espiritual para poder alcanzar el temor a Dios. Así es que pongamos a Dios en primer lugar, hermanos, porque poner a Dios en primer lugar, alcanzamos temor, alcanzamos bendición, pero también podemos encontrar que Dios puede seguir bendiciendo nuestra vida, sin importar la condición en la que nos encontremos, sin importar el tiempo que estemos pasando. Pongámonos sobre nuestros pies en esta noche. He terminado, hermanos. Me hice poco tiempo. Ahora sí me hice poco tiempo. Pero no se le olvide esto, hermanos. La importancia de la vida espiritual siempre cuenta mucho, hermanos. Y métese eso en la cabeza. Dios sigue buscando a ver si alguno de los que estamos aquí todavía estamos practicando el temor a Dios. Por eso cuidémonos, hermanos, de todas las áreas y dejemos que Dios siga hablando a nuestro corazón. Así es que no nos desanime, hermanos, aunque el enemigo quiera hacerlo caer, pero Dios te dice, todavía sigue siendo tu esperanza. Aunque desechen el consejo del pobre, pero Dios sigue siendo nuestra esperanza. Póngase de pie y cerramos nuestros ojos en esta noche y dígale a Dios, Señor, mira, gracias porque puedo entender y puedo saber que todavía tú sigues siendo esperanza. Aunque la gente de allá afuera, aunque la gente que está en el mundo rechace tu palabra, yo puedo saber que tú sigues siendo mi esperanza. Así es que en esta vigilia, hermanos, que hemos hecho hoy, en esta noche, podamos entender que nuestra vida espiritual la tenemos que cuidar. No la descuidemos, hermanos, porque si la estamos descuidando, Dios no puede ministrar nuestro corazón. Cerremos nuestros ojos en esta noche. Damos gracias a Dios porque Él sigue siendo nuestra esperanza. Amado Dios, en esta noche te damos las gracias por la oportunidad que nos da, Señor, estar aquí en este lugar, por tu palabra que hemos podido transmitir.
Señor, gracias, Señor, porque has hablado a nuestra vida y nos has enseñado que debemos de hacer justicia, que debemos de hablar con la verdad, que cuidar nuestra lengua para poder hablar tu palabra, pero también, Señor, entender que debemos de tener el temor en nuestro corazón. Gracias, amado Espíritu Santo, porque podemos saber, Padre, que tú siempre vas a mirar nuestra condición espiritual en todas las áreas, con la finalidad, Señor, de poder renovar nuestra vida, con la finalidad, Señor, de poder entender, Señor, que tu presencia, Señor, tiene que estar en nuestro corazón para poder entender, Señor, que la bendición la podemos encontrar si nosotros cuidamos nuestra vida espiritual. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a cuidar mi vida espiritual, ayúdame a esforzarme a tener el temor, ayúdame, Señor, a esforzarme a hablar tu palabra, ayúdame, Señor, a cuidar mi vida espiritual para no caer en la tentación, para no caer en las cosas malas, aunque el enemigo quizá me quiera tentar, me quiera hacerme tropezar, pero puedo entender, Señor, que tú sigues siendo mi esperanza. Renuévame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, y pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí y necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado y necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aleluya, porque todo lo que hay dentro de mí y necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita